Un rey renuncia a su trono en directo por radio. Un imperio entero se queda en shock. Y una mujer, sola en una villa en Francia, escucha esas palabras sabiendo algo que nadie más sabe. Algo que el mundo tardará décadas en descubrir. Detrás de la historia de amor más famosa del siglo XX hay mentiras, traiciones y una conexión con los nazis que la familia real británica intentó borrar para siempre. Esta es esa historia. Y empieza ahora. La mujer más odiada de Inglaterra no llora, no grita, no se desmorona. Se queda de pie, inmóvil, mientras la voz del hombre que acaba de renunciar al trono más poderoso del mundo resuena en cada hogar británico. Es el 11 de diciembre de 1936. Son las 10 de la noche. Y Edward VIII pronuncia las palabras que partirán la historia del siglo XX en dos. Dice que le resulta imposible cumplir con sus deberes como rey sin el apoyo de la mujer que ama. La mujer que ama. 3 palabras. Un imperio que se derrumba. En una villa del sur de Francia, Wallis Simpson escucha cada sílaba. Su cuerpo está rígido como el mármol. Sus manos tiemblan, pero no de emoción. Tiemblan de terror. Porque ella sabe algo que el mundo tardará décadas en comprender. Ella nunca le pidió que hiciera esto. Nunca. Los periódicos la llaman devoradora de reyes, bruja americana, aventurera sin escrúpulos. En los pubs de Londres, los hombres escupen su nombre. La familia real la considera una mancha que debe ser borrada de la historia. Pero lo que nadie sabe todavía es que esta mujer no es la villana de esta historia. O al menos, no solo eso. Porque la historia de Wallis Simpson no es la historia de una seductora que robó un rey. Es la historia de una niña sin padre, sin dinero y sin belleza. Una niña que juró que nunca dependería de nadie. Es la historia de una mujer que aprendió a sobrevivir en un mundo que la quería de rodillas. Y es la historia de un precio terrible, devastador que se paga por desafiar las reglas de un imperio que lleva siglos decidiendo quién es digno de amor y quién no. En esta historia, hay una abdicación que sacudió el mundo entero. Hay rumores de espionaje nazi que podrían haber cambiado el curso de la Segunda Guerra Mundial. Hay una familia real que la odió con una ferocidad que duró medio siglo sin atenuarse un solo grado. Y hay un final en una habitación oscura de París que te va a dejar sin palabras. Pero para entender todo eso, hay que empezar por el principio. Una casa en Baltimore, donde faltaba el pan, pero sobraba el orgullo. Y una niña que juró que nunca sería pobre. Bessie Wallace Warfield llega al mundo el 19 de junio de 1896 en Blue Ridge Summit, Pennsylvania. Su padre pertenece a una de las familias más antiguas de Baltimore. El apellido Warfield abre puertas, inspira reverencias, aparece grabado en edificios. Pero hay un secreto. Los Warfield ya no tienen dinero. El apellido brilla. Las cuentas están vacías. Y lo que viene después es peor. Tickle, su padre, muere de tuberculosis cuando Wallis tiene 5 meses. 5 meses. Ella nunca escuchará su voz. Nunca sentirá sus brazos. Solo tendrá una fotografía descolorida que su madre guarda en un cajón. Alice, su madre, se queda sola, viuda, sin un centavo. En la América de 1896, una viuda sin recursos no es una tragedia, es una inconveniencia social. Los parientes Warfield la acogen, pero con esa caridad fría que recuerda cada día que estás en deuda. El tío Solomon, banquero de carácter rígido, paga la educación de Wallis, le compra ropa. Se asegura de que no pase hambre, pero cada dólar viene acompañado de una mirada que dice, recuerda de quién dependes. Y Wallis, que todavía no tiene edad para entender el dinero, ya entiende perfectamente la humillación. La pequeña Wallis crece entre casas ajenas, entre habitaciones prestadas, entre conversaciones adultas que escucha desde detrás de puertas entreabiertas. Aprende a leer a las personas antes de aprender a leer libros. Aprende que las sonrisas pueden ser armas, que el silencio a veces dice más que las palabras, y que en un mundo donde no tienes ni belleza ni dinero, tu única moneda de cambio es tu inteligencia. En la escuela Oldfields, una institución para señoritas en Maryland,
Wallis no es la más bonita ni la más popular. Hay niñas con vestidos nuevos cada temporada, con padres que llegan en automóviles relucientes, con apellidos que no necesitan explicación. Wallis lleva vestidos remendados que disimulan, pero no engañan. Sin embargo, tiene algo que ninguna de esas niñas ricas posee: una lengua afilada, un sentido del humor que desarma, y una determinación feroz que brilla en sus ojos como una llama que ningún viento puede apagar. Una compañera de clase recordaría, muchos años después, que Wallis solía decir que prefería ser interesante antes que hermosa, porque la belleza se marchita pero el ingenio mejora con los años. Tenía 12 años cuando dijo eso. 12 años. Y en esa frase está contenida toda la estrategia de supervivencia que definirá su vida. Wallis no puede competir con belleza. No puede competir con dinero. Así que competirá con algo que no se puede comprar ni heredar: una inteligencia social tan aguda que dejará a los hombres más poderosos del mundo sintiéndose, por primera vez, verdaderamente escuchados. Pero debajo de esa determinación de acero hay una herida que sangra en silencio. Wallis observa cómo su madre pasa de la viudez a un segundo matrimonio con John Freeman Rassen, que muere también, dejándola una vez más a la deriva. Alice termina dando alojamiento a huéspedes para sobrevivir, dependiendo de la amabilidad intermitente de amigos que hoy la invitan a cenar y mañana fingen no verla por la calle. Wallis ve cada humillación, cada sonrisa forzada, cada noche en que su madre se sienta sola en la cocina cuando cree que nadie la mira, y hace una promesa que graba a fuego en lo más profundo de su corazón: ella nunca será vulnerable, nunca dependerá de la caridad de nadie, nunca será la mujer que espera sentada a que un hombre la salve o la destruya. Irónicamente, trágicamente, pasará toda su vida buscando exactamente eso, pero eso lo descubriremos más adelante. Porque ahora, en 1914, una joven Wallis de 18 años está a punto de ser presentada en sociedad en Baltimore. No tiene vestido nuevo, el que lleva es prestado. No tiene joyas propias, las que adornan su cuello son de su tía Bessie. Pero entra en ese salón con una seguridad que hace girar cabezas y que provoca que los jóvenes oficiales de la Marina se tropiecen con sus propias palabras al intentar invitarla a bailar. No es belleza, es algo más peligroso, es presencia. Y esa noche, Wallis comprende algo fundamental. El mundo no te pregunta quién eres realmente. El mundo te pregunta quién pareces ser. Y ella aprenderá a parecer exactamente lo que necesite ser en cada momento. Hay una imagen de esos años que persigue a Wallis durante toda su vida. Es la imagen de su madre Alice volviendo a casa después de haber cenado en casa de una amiga rica, quitándose los zapatos en la puerta porque le dolían los pies de caminar, no tenía dinero para un carruaje, y sentándose en la cocina a oscuras con un vaso de agua porque no podía permitirse ni un té antes de acostarse. Wallis, que tenía 7 u 8 años, la observaba desde la escalera sin hacer ruido. Y en ese momento, con una lucidez impropia de una niña, comprendió algo que definiría su existencia entera. La pobreza no es solo no tener dinero. La pobreza es la humillación de fingir que no te importa. Y ella juró con la furia silenciosa de quien ha visto demasiado pronto que haría lo que fuera necesario para no terminar como su madre. Lo que fuera. Años más tarde, ya adulta, cuando le preguntaron cuál había sido el momento más importante de su infancia, Wallis no mencionó ningún cumpleaños, ninguna Navidad, ningún viaje. Mencionó el día en que comprendió que en América, la tierra de las oportunidades solo se abren para quienes tienen la llave correcta. Y que esa llave, para una mujer sin dinero y sin belleza extraordinaria, solo podía ser una: la capacidad de hacerse imprescindible para alguien que sí la tuviera. Pero ¿a qué precio se mantiene una máscara durante toda una vida? Lo que Wallis no sabe todavía es que esa máscara la llevará hasta el salón más poderoso del mundo, y que el precio será mucho más alto de lo que jamás imaginó. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios, nos encanta saber desde qué país nos siguen. En noviembre de 1916,
Wallace Warfield se casa con Earl Winfield Spencer Jr., un piloto de la Marina de los Estados Unidos. Win, como todos lo llaman, es exactamente lo que una joven de 20 años sin recursos y con hambre de mundo necesita creer que es: guapo, apasionado, aventurero, envuelto en el romance del uniforme militar. Para Wallace, que lleva toda la vida dependiendo de la generosidad de otros, casarse con un oficial de la Marina significa libertad, viajes, aventura, una vida propia, por fin. La boda es elegante, los invitados sonríen, las flores son blancas y abundantes, todo parece perfecto. Pero la perfección, en la vida de Wallis Simpson, siempre es la antesala del desastre. Win Spencer tiene un demonio, es alcohólico, y no del tipo silencioso. Win bebe con furia, con violencia. Las noches en las residencias militares se convierten en un infierno, puertas cerradas con llave, gritos que atraviesan paredes, botellas que se estrellan contra el suelo. Según relatos posteriores, hubo noches en que Wallis se quedaba encerrada en el baño durante horas, sentada en el suelo frío, con la espalda contra la puerta, esperando a que el silencio le dijera que Win se había quedado dormido. Contaba las baldosas para no pensar. 1, 2, 3, 47. Siempre 47. Y cada mañana se levantaba, se maquillaba, se vestía impecablemente y salía a enfrentar al mundo como si nada hubiera pasado. Esa capacidad de fingir que todo está bien cuando todo se derrumba no se aprende en la escuela, se aprende en la infancia, en casas prestadas, mirando a tu madre sentarse sola en cocinas oscuras. Wallace ya era experta. Pero lo más sorprendente no es lo que Win le hizo, es lo que Wallace hizo después. ¿Por qué no se fue? Porque en 1916, una mujer divorciada es una paria social, porque no tiene dinero propio ni familia que la acoja sin condiciones. Porque la vergüenza del divorcio, en la América puritana de principios de siglo, es peor que la vergüenza de los golpes. Y porque Wallace, que aprendió de niña a mantener la dignidad cuando todo se derrumba, todavía cree que la resistencia es una virtud y no una trampa. El matrimonio los lleva finalmente a China. Y aquí es donde todo cambia. Shanghái, en los años 20, es una ciudad que no duerme. Millonarios y espías, generales y cortesanas, opulencia y miseria separadas por la anchura de una calle. Las leyes occidentales no se aplican y las chinas tampoco. En esa tierra de nadie, todo es posible. Y Wallis, que lleva años encerrada en un matrimonio que la asfixia, respira por primera vez. Se separa temporalmente de Win y, por primera vez en su vida adulta, está sola y libre. Frecuenta salones diplomáticos donde se deciden destinos de naciones entre una copa de champán y un cigarrillo. Baila en clubes internacionales hasta el amanecer. Aprende a moverse entre hombres poderosos con una soltura que no enseñan en ninguna escuela de señoritas de Maryland. Descubre que tiene un talento natural para la conversación que deja a diplomáticos experimentados sin palabras. Se dice que tuvo romances con un diplomático italiano, con un oficial británico. Nada confirmado, todo posible. I. Lo que sí es seguro es que la Wallace que llegó a China siendo la esposa asustada de un alcohólico, se fue de allí siendo una mujer completamente diferente. Más dura, más sofisticada. Note. Más peligrosamente consciente de su propio poder. China le enseña la lección definitiva. El poder real no está en la fuerza ni en el dinero. Está en la capacidad de hacer que la persona más importante de la habitación sienta que tú eres la persona más importante de su vida. Esa lección será su arma definitiva. Y pronto la va a usar. Finalmente, en 1927, Wallace consigue el divorcio. Tiene 31 años. No tiene hijos. Tiene muy poco dinero. Y tiene un estigma social que pesa como una losa. En la América de los años 20, una mujer divorciada es tratada como una sombra. Las invitaciones se reducen. Las amigas casadas la miran con compasión y miedo, como si el divorcio fuera contagioso. Pero Wallace no se hunde, se reinventa,
Se muda a Nueva York. Acepta invitaciones a cenas, donde es la única divorciada. Aprende a navegar las conversaciones incómodas con la elegancia de quien ha sido entrenada por el dolor y espera. Porque Wallis lo ha sabido, desde aquella noche, en la cocina de Baltimore, que la oportunidad llega para quien sabe esperarla, sin desesperarse. Un año después, conoce a Ernest Simpson. Culto, tranquilo, estable. Todo lo que Win Spencer no fue. No es emocionante, no hace que el corazón se acelere, pero es seguro. Y Wallace, que ha aprendido que la emoción puede ser sinónimo de destrucción, elige la seguridad con los ojos bien abiertos. Se casan en 1928 y se mudan a Londres. Y Londres lo cambia todo. La sociedad británica es un laberinto de códigos invisibles. Una americana divorciada es observada como un animal exótico, interesante, pero a nadie se le ocurriría invitarla a quedarse. Pero Wallace tiene algo que sus detractores nunca le reconocerán: una capacidad de adaptación sobrehumana. En meses, domina las reglas del juego. Descubre quién abre puertas y quién las cierra. Aprende qué se dice y qué se calla, quién merece una sonrisa y quién una frialdad calculada. Ernest la observa con admiración teñida de algo que todavía no sabe que es miedo. Su esposa está hecha para un escenario mucho más grande, y cuando llegue ese escenario, él será el primero en quedarse atrás. Pero de momento, Ernest no dice nada. Se limita a sonreír en las cenas que Wallace organiza con una perfección que lo deja sin aliento, porque las cenas de Wallace Simpson ya son legendarias en Londres. Wallace transforma su apartamento de Bryanston Court en el salón más deseado de la ciudad. Comida exquisita, decoración impecable, conversación brillante. Tiene el don de hacer que un político aburrido y un aristócrata pomposo se sientan, los dos, las personas más fascinantes del planeta. Cuando Wallace Simpson te mira mientras hablas, sientes que eres la única persona en la habitación. Y esa sensación, para hombres acostumbrados a que nadie les preste verdadera atención, es más adictiva que cualquier droga. Su sentido de la moda audaz, moderna, siempre un paso adelante la hace destacar. Pero lo más importante es otra cosa: Wallace escucha. En un mundo donde todos quieren hablar, ella escucha con una atención tan intensa que el interlocutor siente que alguien lo entiende por primera vez. Y cuando responde, lo hace con una inteligencia afilada y un humor inesperado que deja a todos queriendo más. El 10 de enero de 1931, Wallis Simpson es presentada al heredero del trono británico en una fiesta campestre organizada por Lady Thelma Furness, que en ese momento es la amante de Edward. Él tiene 36 años, ella 34. Nadie en esa habitación sabe que lo que está a punto de empezar entre estos dos va a hacer temblar un imperio. Los primeros encuentros son discretos. Cenas en casas de amigos comunes. Fines de semana en el campo. Conversaciones largas en las que Wallis hace algo que nadie más se atreve a hacer con el príncipe de Gales: tratarlo como a una persona normal, sin reverencias, sin adulación, con la franqueza de quien no tiene nada que perder porque Wallace, siendo americana y divorciada, sabe que nunca será aceptada por la corte de todos modos, y esa libertad la hace irresistible. Lo que nadie discute es lo que sucedió. El heredero al trono más poderoso del mundo cayó rendido ante una mujer que no debería haber podido ni acercarse a él. Divorciada, americana, sin título, sin fortuna, sin belleza convencional. Y sin embargo, ahí estaba Edward, hipnotizado, incapaz de pensar en otra cosa. ¿Qué vio en ella? La respuesta es quizás el mayor misterio de esta historia. Pero para descifrarla, necesitamos entender quién era realmente Edward, porque lo que viene a continuación no es una historia de amor, es una historia de obsesión. Y la línea que separa una de otra es tan fina que a veces solo se ve cuando ya es demasiado tarde. Para comprender la obsesión de Edward, hay que comprender su herida. El príncipe de Gales era, en superficie, el soltero más codiciado del planeta. Rubio, sonrisa de niño travieso,
multitudes que se desmayaban a su paso. El mundo lo adoraba. Pero por dentro, Edward era un hombre roto. Su padre, el rey Jorge V, no solo no lo quería, lo despreciaba. Según testimonios de la corte, el rey solía decir en voz alta que rezaba para que Edward nunca tuviera hijos, así la corona iría a su hermano Albert. Imaginen crecer, sabiendo que tu propio padre desea tu fracaso. Esa herida no se cierra nunca, solo se disfraza. Edward la disfrazaba con fiestas, mujeres, viajes. Había tenido amantes Lady Furness, Freda Dudley Ward, pero todas seguían el mismo patrón. Mujeres que lo adoraban, que le decían a todo que sí, y Edward se aburría de todas. Porque la adulación constante no satisface a quien necesita ser visto de verdad. Y entonces llegó Wallis, que no le hacía reverencias, que le decía a la cara que se comportaba como un niño malcriado, que lo regañaba si llegaba tarde, que le organizaba la vida con eficiencia militar. Para un hombre acostumbrado a que el mundo entero le dijera sí, encontrar a alguien que le dijera no fue como una descarga eléctrica. Se enganchó, y nunca se desenganchó. Los cortesanos más cercanos a Edward lo veían con horror. El príncipe más poderoso del mundo seguía a esta mujer americana como un cachorro. Le llamaba por teléfono constantemente 5, 6, 7 veces al día, según los registros interceptados por los servicios de inteligencia. Cancelaba compromisos oficiales para estar con ella. Le pedía opinión sobre todo, desde la política hasta la ropa, desde los nombramientos de embajadores hasta el menú de la cena. Una persona del círculo íntimo de Edward diría años después que era como ver a un hombre ahogarse en un mar del que no quería salir. Todos le tendían la mano. Él apartaba la mirada y seguía hundiéndose, con una sonrisa. Y lo peor, Ernest Simpson lo veía todo. El marido de Wallis asistía a cenas donde el príncipe de Gales no podía apartar los ojos de su mujer. Se sentaba en la mesa mientras Edward acariciaba la mano de Wallis sin el menor disimulo. Ernest era un hombre inteligente. Sabía exactamente lo que estaba pasando, y sabía que no podía hacer nada para detenerlo. Cuando finalmente Wallis le pidió el divorcio en 1936, Ernest lo concedió con una dignidad que rompía el corazón. Fue quizás el único que se comportó con verdadera nobleza en toda esta historia. Entre 1932 y 1936, la relación se intensifica hasta niveles alarmantes. Edward inunda a Wallis de joyas, esmeraldas, rubíes, diamantes, cada una con una inscripción íntima, a veces infantil. La lleva en yates privados por el Mediterráneo mientras toda la corte mira con espanto, y le escribe cientos de cartas de una devoción que roza la dependencia patológica. En una de ellas, se refiere a sí mismo como su niño pequeño y le suplica que nunca lo abandone. Tiene más de 40 años cuando escribe esto. 40 años. El futuro rey de Inglaterra firmando cartas como un adolescente desesperado. Todo el mundo lo ve. Y todo el mundo tiene miedo. El primer ministro Baldwin observa la situación con horror. El arzobispo de Canterbury considera a Wallis una amenaza moral. Los servicios de inteligencia empiezan a vigilarla, a intervenir su teléfono, a seguir sus movimientos, a catalogar cada persona que entra y sale de su casa. La familia real cierra filas. Esa mujer no puede convertirse en reina. Nunca. Bajo ninguna circunstancia. Wallis, por su parte, está atrapada en algo que se le ha escapado de las manos. Según la correspondencia que se conserva, intentó frenar a Edward. Le propuso mantener una relación discreta, conservar su matrimonio con Ernest como fachada, que él cumpliera con su deber de rey. Son cartas de una mujer que ve el desastre acercarse y no puede detenerlo. Pero Edward no quería una amante elegante. Edward quería todo, y estaba dispuesto a quemar el mundo para conseguirlo. Lo que nadie sabía todavía era hasta dónde estaba dispuesto a llegar. En enero de 1936, Jorge V muere. Edward se convierte en rey, y el reloj empieza a correr hacia el desastre. Los meses que siguen son una danza macabra de negociaciones secretas que el público británico ignora.
Los periódicos de Inglaterra, por un pacto tácito con el gobierno que hoy sería impensable, no publican una sola línea sobre Wallis, ni una foto, ni una mención. Mientras la prensa americana y europea llena páginas enteras con los detalles del romance, fotos en yates, vacaciones en el Mediterráneo, declaraciones de testigos, los súbditos británicos no saben absolutamente nada. Es como vivir en dos realidades paralelas. En una, el rey asiste a ceremonias con la solemnidad esperada. En la otra, ese mismo rey llama a Wallis 5, 6, 7 veces al día. Incapaz de funcionar sin escuchar su voz. Incapaz de tomar una decisión sin su aprobación. Los funcionarios de palacio que gestionan su agenda están desesperados. El rey no lee los documentos, no presta atención en las reuniones, no parece interesado en nada que no tenga que ver con la señora Simpson. Baldwin intenta todo. Propone un matrimonio morganático. Wallis sería esposa del rey, pero no reina. Los dominios lo rechazan. Propone que Edward espere, que sea discreto. Edward se niega. Baldwin le presenta la situación sin rodeos. Puede ser rey o puede casarse con la señora Simpson. Las dos cosas a la vez son imposibles. Si insiste, el gobierno dimitirá en bloque. Mientras tanto, Wallis huye. Literalmente. Cuando la prensa británica rompe el silencio en diciembre de 1936, la reacción es tan violenta que tiene que abandonar Inglaterra en secreto. Lord Brownlow la escolta hasta el sur de Francia en un viaje nocturno digno de una película de espías, cambiando de coche, usando nombres falsos, esquivando fotógrafos por carreteras heladas. Desde Cannes, temblando y aterrorizada, llama a Edward y le suplica que no abdique. Le dice que está dispuesta a desaparecer, a irse a otro continente, a no verlo nunca más. Pero Edward ya ha tomado su decisión, y cuando Edward tomaba una decisión, ni Dios podía hacerle cambiar de opinión. Pero lo que nadie sospechaba, y aquí es donde esta historia se vuelve verdaderamente peligrosa, es que los servicios de inteligencia habían empezado a interceptar comunicaciones de Wallis. Comunicaciones que no tenían nada que ver con el amor. Comunicaciones que apuntaban hacia Berlín. El 10 de diciembre de 1936, Edward Oates firma el instrumento de abdicación. A su lado, sus 3 hermanos firman como testigos. Albert, tartamudo, tímido, el que nunca quiso la corona se queda blanco. Sabe que a partir de mañana, él será el rey. Según su esposa Elizabeth, Albert lloró durante 1 hora esa noche. Porque Edward acababa de condenar a su hermano a un destino que lo aterrorizaba. La corona que Edward desechaba como un juguete viejo era una condena a perpetuidad para Albert. Al día siguiente, el discurso por radio. Las 10 de la noche, hora de Londres. 150 millones de personas escuchan en todo el mundo la mayor audiencia radiofónica de la historia hasta ese momento. En los pubs, los hombres bajan la mirada. En los hogares, las mujeres lloran. En Buckingham, la reina María escucha inmóvil, con los labios apretados como una línea recta. No dice nada, no necesita decir nada. Su silencio es un veredicto. Después, Edward cruza el Canal de la Mancha. Solo, de noche. El mar agitado. El hombre que ayer gobernaba una cuarta parte del planeta no tiene ni casa propia donde dormir. En el barco, según quienes lo acompañaron, Edward parecía al mismo tiempo aliviado y aterrorizado, como un preso que acaba de escapar de su celda y se da cuenta de que no tiene a dónde ir. Se casan el 3 de junio de 1937 en Francia. La ceremonia es íntima, elegante, vacía. Ningún miembro de la familia real asiste, ni uno solo. La madre de Edward ha dejado claro que preferiría morir antes que presenciar esa boda. La reina madre no envía ni una tarjeta. Su odio hacia Wallis es frío, metódico, permanente. Durará hasta su último aliento 6 décadas después. Y entonces llega el golpe más cruel. La familia real decide que Wallis no recibirá el título de Su Alteza Real. En cualquier lugar del mundo, eso no significaría nada. Pero en el universo de la monarquía británica, donde cada reverencia
y cada milímetro de precedencia lleva siglos de significado, es un acto de guerra. Es decirle al mundo, esta mujer no es una de nosotros. No lo merece. No lo merecerá nunca. En la práctica, significa que cuando la duquesa de Windsor entra en una habitación, nadie tiene la obligación de hacerle una reverencia, mientras que su marido, el duque, la recibe automáticamente. Cada cena, cada evento, cada encuentro, un recordatorio permanente de su inferioridad. Edward queda destruido. El tema del título era lo único que lo hacía llorar. Escribió cartas suplicando durante años. A su madre, a su hermano, al gobierno, todas rechazadas, sin excepción, sin explicación, con un silencio que decía más que cualquier palabra. Un miembro del personal de los Windsor recordaría que, cada vez que llegaba una carta de Buckingham Palace, Edward la abría con manos temblorosas, la leía en silencio, y después se quedaba sentado mirando al vacío durante horas. La carta siempre decía lo mismo. La respuesta siempre era no. Pero lo que viene después es aún peor, mucho peor. En octubre de 1937, apenas 4 meses después de su boda, Edward y Wallace visitan la Alemania nazi. Los hechos son estos. Heinrich Himmler les organiza un itinerario oficial. Joseph Goebbels pone a su disposición la maquinaria de propaganda del Reich, y el 22 de octubre, Adolf Hitler los recibe en persona en Berchtesgaden, su residencia de montaña. Las fotografías existen y son inequívocas. Edward estrechando la mano de Hitler con una sonrisa, Wallace junto a altos mandos nazis, y el duque realizando lo que numerosos testigos describieron como un saludo con el brazo extendido. La explicación oficial fue que era una visita privada para estudiar las condiciones laborales alemanas. Nadie la creyó entonces. Nadie la cree hoy. Los documentos capturados en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán tras la caída del Reich cuentan otra historia. Para los nazis, Edward era un activo estratégico. Existía un plan concreto, la Operación Willy, cuyo objetivo era convencer o incluso secuestrar al duque para restaurarlo como rey títere, en caso de victoria alemana sobre Gran Bretaña. ¿Hasta dónde llegó la complicidad? Los historiadores no se ponen de acuerdo. Lo que sí consta en archivos es que Wallace mantenía una relación cercana con Joachim von Ribbentrop, embajador alemán en Londres, y después ministro de Asuntos Exteriores de Hitler. Según rumores que circularon en los servicios de inteligencia durante décadas, Ribbentrop le enviaba 17 rosas cada día, en referencia al supuesto número de veces que habían sido amantes. Wallace lo negó siempre. Los servicios secretos británicos nunca quedaron convencidos. Churchill comprendió rápidamente que los Windsor eran un problema de seguridad nacional. Cuando la guerra estalló en septiembre de 1939, los Windsor estaban en Francia. La familia real rechazó su regreso a Inglaterra. La reina madre dejó claro que la presencia de Wallace en suelo británico era inaceptable incluso en tiempos de guerra. Churchill encontró una solución. Nombró a Edward gobernador de las Bahamas, un archipiélago en medio del Atlántico, lo más lejos posible de Europa, de los nazis, de cualquier lugar donde pudiera causar daño. En la práctica, fue un destierro con palmeras, un exilio disfrazado de honor diplomático. Pero ni siquiera eso bastó. En el verano de 1940, con Francia ocupada y Gran Bretaña al borde del abismo, los alemanes activaron la Operación Willy. Los hechos documentados son estos. Agentes del Reich contactaron a Edward a través de intermediarios en Portugal y España, donde los Windsor hacían escala de camino a las Bahamas. Le ofrecieron 50 millones de francos suizos. Le prometieron devolverle la corona si cooperaba con Berlín. 50 millones y un trono. La oferta más tentadora que jamás se le hizo a un ex-rey. Edward retrasó su partida durante semanas. Buscó excusas para quedarse en Europa. Churchill, furioso, le envió un telegrama con un ultimátum apenas velado. Si no embarcaba inmediatamente, habría consecuencias graves.
El tipo de consecuencias que un gobierno en guerra no necesita explicar dos veces. Edward embarcó. Pero la pregunta sobre qué habría hecho sin esa presión sigue sin respuesta. Y esa pregunta, casi un siglo después, sigue envenenando su legado. ¿Fue Wallace la que empujó a Edward hacia los nazis, como afirmaron sus enemigos? ¿O fue una mujer atrapada en un huracán que no había creado, casada con un hombre que tomaba decisiones catastróficas sin consultar a nadie? La verdad habita en una zona de sombras. Lo que sí sabemos es que, durante décadas, el gobierno británico hizo todo lo posible para que esa verdad nunca saliera a la luz. Los documentos capturados a los alemanes conocidos como los Marburg Files fueron clasificados inmediatamente después de la guerra. Churchill en persona ordenó que se mantuvieran en secreto. Cuando finalmente se publicaron en los años 50, bajo presión de los historiadores americanos, la familia real se sintió traicionada. No por la publicación en sí, sino por lo que revelaba, que la distancia entre Edward y la traición había sido mucho menor de lo que cualquiera quería admitir. Después de la guerra, los Windsor quedaron marcados por la sospecha, por la vergüenza, por un pasado que ni todo el dinero del mundo podría borrar. Y lo que vino después, las décadas de exilio parisino, fue quizás el castigo más cruel de todos. No por su dureza, sino por su monotonía. Si esta historia te está impactando, dale like, ahora nos ayuda enormemente a seguir contando estas vidas olvidadas. Después de la guerra, los Windsor se instalan en París. Y aquí comienza el capítulo que nadie quiere contar. Sin glamour, sin joyas, sin discursos históricos, solo el vacío. Los años de las Bahamas habían sido un purgatorio tropical. Edward tenía al menos una función como gobernador. Wallace organizaba obras de caridad, pero la sombra de la sospecha los seguía hasta allí. El FBI los vigilaba tan de cerca como los británicos, se interceptaban sus llamadas, se fotografiaban sus visitantes. Se catalogaba cada contacto que pudiera tener conexión con simpatizantes del Eje. Cuando la guerra terminó, los Windsor esperaban que el tiempo hubiera curado las heridas. Se equivocaban. Jorge VI sentía que cada noche de bombardeos sobre Londres y cada discurso tartamudeado ante un país aterrorizado era culpa de su hermano y de la mujer que lo había arrastrado lejos del deber. Desde fuera, la vida parece envidiable. Una mansión en el Bois de Boulogne, cedida por el gobierno francés. Mayordomo, cocinero, chofer, jardinero, cenas con la alta sociedad parisina. Viajes en primera clase entre París, Nueva York y la Riviera. La prensa los fotografía en galas y estrenos, siempre impecables, siempre sonrientes. La pareja que lo sacrificó todo por amor. Eso es lo que el mundo ve. Pero detrás de esa fachada, la realidad es otra. Edward no tiene absolutamente nada que hacer. No tiene trabajo, ni función, ni propósito. Un hombre educado para ser rey que ahora elige entre el golf de la mañana y las cartas de la tarde. Pasea a sus perros pugs. Cuenta los minutos hasta el cóctel. Espera invitaciones a fiestas que llenan las noches, pero dejan las mañanas vacías. Es, en el fondo, el hombre más inútil de Europa. Y lo sabe. Y Wallace lo sabe. Y ese conocimiento compartido envenena todo. Hay una escena que un amigo de la pareja contaría años después. Edward estaba sentado en el salón de su mansión parisina, mirando por la ventana un día de lluvia, cuando de repente dijo, sin que nadie le preguntara: a veces me pregunto, ¿qué estaría haciendo ahora si hubiera seguido siendo rey? El silencio que siguió duró una eternidad. Nadie se atrevió a responder. Wallace bajó la mirada, porque la respuesta era evidente y devastadora. Estaría haciendo algo que importara. Estaría firmando tratados, recibiendo jefes de Estado, pronunciando discursos que cambiarían vidas. En lugar de eso, estaba sentado en un salón lujoso mirando la lluvia, con un título que no significaba nada, en un país que no era el suyo, con una mujer que ya no podía disimular su frustración. Wallace comprende la situación con una claridad que la tortura.
Ella construyó su vida alrededor de un hombre que iba a ser rey. Lo eligió porque representaba la seguridad que perseguía desde que era una niña en una casa prestada de Baltimore. Y ahora ese hombre es un título vacío, un duque sin ducado, un ex-rey sin reino. Un hombre que la mira con ojos de perro abandonado pidiendo que le diga que todo está bien, que valió la pena. La frustración la consume. Según testimonios de la época, Wallis podía ser cruel con Edward en público. Lo cortaba a mitad de frase. Lo ridiculizaba delante de invitados. En una cena, Edward intentó contar una anécdota de su época como príncipe de Gales, y Wallis lo interrumpió, diciendo que ya la habían escuchado demasiadas veces, que resultaba cansina. El duque bajó la mirada. No volvió a hablar en toda la velada. ¿Era crueldad? ¿O era la rabia de una mujer que había sacrificado todo por un hombre que ahora la frustraba hasta la locura? ¿No hemos sentido todos, alguna vez, ese resentimiento hacia alguien que nos prometió un futuro brillante y nos entregó una rutina asfixiante? Wallis no tenía salida. No podía divorciarse. No podía trabajar. No podía reinventarse. Estaba atrapada en una jaula dorada cuya puerta se había cerrado para siempre. Los años pasan. La familia real mantiene su veto. La reina madre se asegura personalmente de que los Windsor no sean invitados a nada, ni una boda, ni una celebración, ni un funeral, nada. El mensaje es claro. Para la corona británica, los duques de Windsor no existen. La rutina social se convierte en una trampa dorada. Fiestas con los mismos rostros. Viajes que no llevan a ninguna parte. Wallis canaliza su frustración en la moda y la decoración. Sus vestidos son impecables, su casa un templo de buen gusto. Pero todo ese esplendor no es más que una armadura contra el vacío. Una mujer que controlaba cada detalle de su apariencia porque ya no podía controlar nada más. Y hay una escena que resume todo. 1953. Coronación de la reina Isabel II. Los Windsor no son invitados. Se quedan en París viendo la ceremonia por televisión. La champán fluye. Las risas son demasiado altas. Pero cuando las cámaras muestran la corona siendo colocada sobre la cabeza de Isabel, Edward se queda paralizado, ojos clavados en la pantalla, sin pestañear. Wallis tuvo que llamarlo 3 veces antes de que reaccionara. Esa corona que brillaba en la televisión era la que él había tirado. Y en ese instante, por primera vez en 17 años, comprendió el peso real de lo que había perdido. Wallis también lo comprendió. Pero a diferencia de Edward, ella lo comprendió en silencio, porque Wallis Simpson aprendió desde niña que comprender una tragedia no significa tener derecho a llorarla. Edward empieza a beber más. Wallis reconoce las mismas señales que vio con su primer marido, 20 años antes. La historia se repite con la precisión cruel de un guión que alguien escribió para castigarla. Pero esta vez, no puede huir. Está atrapada por su propio mito. En 1956, publica sus memorias. El corazón tiene sus razones. Elegante, cauteloso. No menciona a los nazis. No habla de las peleas. No describe la soledad. Es su última gran interpretación. El libro se vende bien. Los críticos lo encuentran fascinante por lo que omite. Wallis ha aprendido algo que pocos escritores dominan. A veces, lo más poderoso no es lo que se cuenta, sino lo que se calla. Pero lo peor no ha llegado todavía. A medida que los años 60 avanzan, algo cambia. Edward se vuelve más callado, más frágil, más dependiente. La enfermedad avanza sin prisa, pero sin pausa. Ella, que durante décadas fue la más dura de los dos, empieza a mostrar fisuras que antes nadie habría creído posibles. Los amigos notan que Wallis ya no mantiene la fachada. A veces se queda mirando por la ventana durante minutos, como si buscara algo en el horizonte parisino que ya no existe. A veces, en medio de una cena, su mirada se pierde en algún punto del pasado que solo ella puede ver. Alguien le toca el brazo. Ella vuelve, sonríe, sirve más vino. Y la función continúa. Siempre continúa. Pero a puerta cerrada. Cuando los invitados se han ido y los candelabros se apagan, Wallis se sienta frente a Edward y lo mira. Y lo que ve en sus ojos
Ya no es el príncipe deslumbrante que la conquistó en aquella fiesta de 1931. Es un hombre viejo, enfermo, que se aferra a su mano como un náufrago a un trozo de madera. Y ella se aferra a él también. Porque, después de todo, después de la abdicación, los nazis, el exilio, las humillaciones, él es lo único que le queda, y ella es lo único que le queda a él. Y en esa soledad compartida hay algo que, visto desde fuera, se parece terriblemente al amor, hasta que un día deja de hacerlo. Cáncer de garganta. El diagnóstico llega en los años 60. Edward se apaga lentamente, y aquí ocurre algo que nadie esperaba. Wallace cuida de él con una dedicación que sorprende a todos los que la creían fría. Se levanta por las noches para comprobar que respira. Le lee en voz alta cuando él ya no puede sostener un libro. Le prepara su té exactamente como le gusta. Por primera vez en décadas, la relación parece auténtica, despojada de teatro, como si la cercanía de la muerte hubiera quemado todo lo falso, y solo quedara lo verdadero. 10 días antes de su muerte, algo extraordinario sucede. La reina Isabel II visita a los Windsor en París. Primera vez que un monarca reinante cruza ese umbral. Es un gesto tardío, 35 años tardío, pero es un gesto. Edward la recibe sentado, con un gotero apenas disimulado bajo una manta. Está demacrado, irreconocible. El príncipe dorado que hacía suspirar a las multitudes es ahora un hombre de 77 años que pesa menos de 50 kilos. Wallace hace de anfitriona. Por última vez, sonríe, ofrece té, mantiene la conversación con una compostura que ya no es elegancia. Es pura voluntad de hierro. 15 minutos. Eso es todo lo que la familia real le concede después de 35 años de silencio. 15 minutos de cortesía forzada antes de volver a desaparecer. El 28 de mayo de 1972, Edward muere. Tiene 77 años. En sus últimos días conscientes, según su enfermera, repetía el nombre de Wallace como una oración. No pedía nada más. No preguntaba por su familia, ni por su país, ni por la corona que había abandonado. Solo quería saber si ella estaba cerca. Siempre estaba, hasta el último minuto, hasta el último aliento. La noticia recorre el mundo en minutos. La BBC interrumpe su programación. En Buckingham, la reacción es protocolar. Un comunicado expresa el pesar de la familia real. Nadie llora en público. Nadie pronuncia la palabra perdón. La maquinaria de la monarquía se pone en marcha. Hay un funeral que organizar, un cuerpo que repatriar, una viuda que gestionar. El cuerpo es trasladado a Inglaterra para el funeral. Y aquí, Wallace pisa el palacio de Buckingham por primera y última vez. La ironía es insoportable. Duerme en una habitación de huéspedes de ese edificio monumental que debería haber sido su hogar, su palacio, su derecho. Se despierta al amanecer y recorre los pasillos en silencio, mirando los retratos de reyes y reinas que la miran de vuelta con ojos de óleo. ¿Qué pensó en esos pasillos? ¿Se imaginó la vida que habría tenido si Edward no hubiera abdicado? ¿O agradeció, en algún rincón secreto de su corazón, haber escapado de esta jaula magnífica? Nadie lo sabe. Nadie tuvo el valor de preguntarle. En la capilla de San Jorge, Wallace se mantiene de pie durante el funeral, recta como un cirio, sin una sola lágrima. Los periódicos escriben que no tiene corazón, pero quienes la conocían saben algo que los periodistas nunca entenderán. Wallace aprendió a los 5 años, cuando su padre murió y su madre no tenía dinero ni para flores, que llorar en público es un lujo que los pobres no pueden permitirse. Y ese hábito, una vez grabado en los huesos de una niña, no desaparece nunca, ni siquiera frente al ataúd del hombre por quien lo perdiste todo. Lo que sigue es la parte más devastadora de esta historia. Wallace regresa a París, sola, 75 años. La mansión se convierte en mausoleo. Los amigos desaparecen. Las invitaciones se evaporan. El teléfono deja de sonar. Las mismas personas que rogaban por una invitación a cenar ahora cruzan la calle para no saludarla.
Es una lección brutal sobre la naturaleza del poder social. Nunca fue a Wallace a quien querían, era a la historia. Y sin Edward, la historia había terminado. Los primeros meses, intenta mantener una apariencia de normalidad. Se viste con la misma meticulosidad. Se maquilla frente al espejo con gestos que repite desde hace medio siglo. Baja al salón. Se sienta en su silla. Frente a la silla vacía de Edward. A veces le habla. A veces pregunta al mayordomo ¿a qué hora volverá el duque? Y el mayordomo, con una compasión que ningún manual enseña, dice, llegará pronto, señora, y le sirve su té. El personal de servicio la observa sin saber qué hacer. La mujer que organizaba las cenas más brillantes de París, ahora erra por los pasillos como un fantasma elegante. A veces abre el armario de Edward y toca sus trajes, pasando los dedos por las solapas como si pudiera sentir el calor de un cuerpo que ya no está. Otras veces se sienta durante horas en el jardín, mirando un punto fijo que nadie más puede ver. Los que la observan se preguntan, ¿recuerda quién es? ¿Recuerda lo que fue? ¿O vive ya en un mundo donde nada de esto sucedió? Un mundo donde Wallace Warfield sigue siendo una niña en una casa de Baltimore, mirando a su madre desde la escalera, sin saber todavía que la vida le reserva un destino que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. La salud de Wallace se desmorona. Pierde la memoria, la movilidad, la conexión con el presente. Sufre caídas que la dejan cada vez más frágil. Su abogada francesa, Maître Suzanne Bloom, asume el control total de su vida. Y aquí comienza un último capítulo de crueldad, que parece inventado, pero es absolutamente real. Bloom decide quién puede visitar a Wallace y quién no. Gestiona sus finanzas con opacidad absoluta. Habla en su nombre ante los medios. Rechaza toda solicitud de visita. Devuelve toda carta sin abrir. Un periodista que intentó documentar los últimos años de la duquesa se encontró con un muro infranqueable. Wallis Simpson, la mujer que una vez fue el centro del mundo, era ahora una prisionera invisible en su propia casa, controlada por una persona que ella no había elegido, aislada de un mundo que ya la había olvidado. Los últimos años de Wallis transcurren en la segunda planta de su mansión parisina, las cortinas cerradas permanentemente. La luz no entra, el silencio es total. Las joyas esmeraldas, rubíes, diamantes descansan en una caja fuerte que ya no puede abrir. Los vestidos de alta costura cuelgan en armarios que ya no se abren. Los libros de invitados, con las firmas de duques y embajadores, acumulan polvo en un cajón, alimentada por sonda. No reconoce a nadie, no habla, no sabe qué año es, no sabe en qué ciudad está. No sabe que una vez, hace mucho tiempo, un rey renunció a todo un imperio por ella. La mujer que hizo arrodillarse a un rey no recuerda su propio nombre. La ironía es tan brutal que casi parece un castigo diseñado por alguien con un sentido del humor muy negro. Y aquí llega un detalle que muy pocos conocen, de una ironía demoledora. Durante esos años finales, la reina Isabel II ordenó que se cubrieran discretamente los gastos médicos de Wallis. La corona británica, la misma que la rechazó durante más de 3 décadas, pagaba las enfermeras, los médicos, la calefacción. Cada mes, puntualmente, sin falta, nunca se anunció, nunca se reconoció oficialmente. Pero el dinero llegaba, ¿compasión? ¿Culpa? ¿O el deseo frío y calculado de que la última testigo de la mayor vergüenza real se extinguiera en silencio, sin memorias publicadas, sin entrevistas, sin revelaciones de última hora que pudieran avergonzar a la corona una vez más? La respuesta, como todo en la vida de Wallis Simpson, depende de a quién le preguntes. Wallis Simpson muere el 24 de abril de 1986, 89 años. Más de una década sin hablar, sin reconocer a nadie, sin saber que el mundo sigue existiendo más allá de las cortinas cerradas de su habitación. Su cuerpo es trasladado a Inglaterra y enterrado junto a Edward en Frogmore, en los terrenos del castillo de Windsor, juntos en la muerte, como prometieron estar en la vida. Pero lejos, significativamente lejos del lugar donde descansan los verdaderos reyes,
Incluso en la eternidad, la familia real marcó la distancia. En su funeral, la reina madre mira el ataúd con una expresión que nadie logra descifrar. ¿Alivio? ¿Victoria? O quizás, después de medio siglo de odio, un destello de algo parecido a la compasión. Nunca lo sabremos. Hay verdades que mueren con quienes las guardan. ¿Qué queda de Wallace Simpson cuando el ruido se apaga? ¿Qué queda cuando los titulares se amarillan, los escándalos se convierten en capítulos de manuales y los protagonistas ya no pueden defenderse? Queda la pregunta que llevamos casi un siglo sin resolver. ¿Fue el suyo un gran amor o una gran obsesión? Los románticos dicen que Edward renunció al poder por la mujer que amaba, el gesto más valiente de la historia moderna. Los cínicos dicen que Wallace manipuló a un hombre débil que era incapaz de ser rey de todos modos. La verdad habita en un territorio incómodo entre las dos versiones. Demasiado complejo para un titular, demasiado humano para una moraleja. Y quizás eso es lo más honesto que se puede decir. Lo que sí podemos afirmar es que la abdicación cambió la historia de maneras que nadie podía prever. Si Edward no hubiera abdicado, su hermano nunca habría sido rey. Y si Jorge VI no hubiera reinado, su hija Isabel nunca habría subido al trono en 1952. Cada discurso de Isabel II, cada momento de estabilidad durante la guerra, cada década de ese reinado de 70 años que definió el siglo XX británico, todo eso existe, en parte, porque una mujer de Baltimore hizo que un rey perdiera la cabeza. Un efecto mariposa que cambió el destino de un imperio. Wallace cambió para siempre las reglas de la monarquía. Después de ella, los matrimonios reales fueron asuntos de Estado, no del corazón. El control sobre las relaciones de los príncipes, un control que llevaría a la tragedia de Diana, tiene su origen directo en la abdicación. El fantasma de Wallace recorrió Buckingham durante generaciones, susurrando una advertencia: dejad que un Windsor elija con el corazón y el mundo temblará. Imposible no pensar en Diana. Dos mujeres que desafiaron las reglas. Dos que fueron adoradas y destruidas por la opinión pública. Dos que murieron en París, lejos de la familia que las rechazó. La diferencia: Diana fue llorada por millones, convertida en mártir. Wallace murió en silencio absoluto, sin flores en las puertas de ningún palacio. ¿Por qué esa diferencia? Quizás porque Diana tenía la belleza que genera empatía automática. Quizás porque Wallace cargaba con la sospecha nazi que envenenaba cualquier posibilidad de compasión, o quizás porque el mundo necesita villanos tanto como heroínas. Y Wallace tuvo la desgracia de ser elegida para el papel equivocado. Y cuando Harry y Meghan se marcharon a California, en 2020, el mundo dijo lo mismo. Es Wallace de nuevo. Una americana. Un príncipe que elige el amor. Una familia que cierra filas. La historia repitiéndose como una maldición que ninguna generación logra romper. Wallace habría comprendido perfectamente a Meghan. Habría reconocido esa misma mezcla de ambición y vulnerabilidad. Esa misma experiencia de ser señalada como la culpable de todo. De ser reducida a un titular y un adjetivo despectivo. Y quizás, si pudiera hablar desde su tumba en Frogmore, esa tumba que está a pocos metros de donde Harry creció jugando, le habría dado un único consejo: vete lejos, no mires atrás. Porque mirar atrás es lo que te destruye. Yo lo sé. Yo pasé 50 años mirando atrás. Sus joyas fueron subastadas por Sotheby's en Ginebra en abril de 1987, un año después de su muerte. Más de $50 millones recaudados 6 veces, las estimaciones más optimistas. Coleccionistas de todo el mundo pujaron con ferocidad durante horas. El broche de flamenco de Cartier, con rubíes, zafiros, esmeraldas y diamantes, alcanzó cifras astronómicas. La pantera de ónix y diamantes provocó una guerra de ofertas que duró varios minutos. Cada joya llevaba grabada algo más que piedras preciosas, la historia de un hombre que intentó convertir el amor en algo que se pudiera tocar y guardar en una caja fuerte. Como si los diamantes pudieran proteger contra la soledad,
como si los rubíes pudieran comprar la aceptación de una familia que nunca la concedió. Los beneficios fueron destinados al Instituto Pasteur para la investigación médica. Última ironía. Las joyas del amor más escandaloso del siglo terminaron financiando la lucha contra las enfermedades. La vanidad transformándose en esperanza. Wallis habría apreciado esa ironía. Siempre tuvo debilidad por las paradojas. Lo que queda de Wallis Simpson es perturbador. Una mujer que nació sin absolutamente nada y que, armada únicamente con su inteligencia y una voluntad de acero, llegó más alto de lo que nadie en su posición habría soñado. Que pagó un precio desproporcionado, odiada, calumniada, exiliada y olvidada durante medio siglo. Que descubrió, demasiado tarde para cambiar de rumbo, que conseguir exactamente lo que deseas puede ser el peor castigo que la vida tiene reservado. Quería seguridad. Obtuvo una vida entera de exilio. Quería respeto. Cosechó el desprecio de una nación que la convirtió en villana sin darle jamás la oportunidad de defenderse. Quería amor. Obtuvo una devoción tan asfixiante que la convirtió en prisionera de su propia leyenda. Y al final, cuando todo se desvaneció, el glamour, las fiestas, las joyas, la memoria misma, lo único que quedó fue una anciana sola en una habitación oscura de París, alimentada por una sonda, rodeada de retratos de una vida que ya no recordaba haber vivido. ¿Qué podemos llevarnos de esta historia? Quizás que el amor, cuando se transforma en obsesión, destruye con la misma fuerza con la que salva. Quizás que el precio de desafiar al poder no lo paga quien rompe las reglas, sino quien está al lado cuando todo se derrumba. Quizás que la línea entre villano y víctima no existe. Solo hay una zona gris donde casi todos vivimos sin atrevernos a reconocerlo. O quizás, simplemente, que las historias de amor más grandes del mundo rara vez terminan con un final feliz. A veces terminan con una mujer que ya no recuerda su propio nombre, en una habitación donde la luz no entra, mientras el mundo que una vez tembló por ella sigue girando sin detenerse ni un segundo. Y a veces terminan con millones de personas como tú, sentadas frente a una pantalla, preguntándose si lo que acaban de escuchar es una historia de amor o una historia de horror. La respuesta es que es las dos cosas. Y eso es lo que la hace imposible de olvidar. ¿Y tú, qué hubieras hecho en su lugar? Si el hombre más poderoso del planeta te hubiera ofrecido su corona a cambio de tu libertad, ¿la habrías aceptado sabiendo el precio? ¿O habrías tenido el valor de decir no, de alejarte, de elegir una vida pequeña pero absolutamente tuya? Piénsalo de verdad, porque la respuesta que des dice más sobre ti que sobre Wallis Simpson. Y la próxima historia que vamos a contarte es la de alguien que enfrentó exactamente esa disyuntiva y tomó la decisión opuesta. Alguien que tuvo el poder en sus manos y decidió destruirlo todo antes que entregarlo. No te la puedes perder. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías toda esta historia? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Un rey renuncia a su trono en directo por radio. Un imperio entero se queda en shock. Y una mujer, sola en una villa en Francia, escucha esas palabras sabiendo algo que nadie más sabe. Algo que el mundo tardará décadas en descubrir. Detrás de la historia de amor más famosa del siglo XX hay mentiras, traiciones y una conexión con los nazis que la familia real británica intentó borrar para siempre. Esta es esa historia. Y empieza ahora. La mujer más odiada de Inglaterra no llora, no grita, no se desmorona. Se queda de pie, inmóvil, mientras la voz del hombre que acaba de renunciar al trono más poderoso del mundo resuena en cada hogar británico. Es el 11 de diciembre de 1936. Son las 10 de la noche. Y Edward VIII pronuncia las palabras que partirán la historia del siglo XX en dos. Dice que le resulta imposible cumplir con sus deberes como rey sin el apoyo de la mujer que ama. La mujer que ama. 3 palabras. Un imperio que se derrumba. En una villa del sur de Francia, Wallis Simpson escucha cada sílaba. Su cuerpo está rígido como el mármol. Sus manos tiemblan, pero no de emoción.
tiemblan de terror, porque ella sabe algo que el mundo tardará décadas en comprender. Ella nunca le pidió que hiciera esto. Nunca. Los periódicos la llaman devoradora de reyes, bruja americana, aventurera sin escrúpulos. En los pubs de Londres, los hombres escupen su nombre. La familia real la considera una mancha que debe ser borrada de la historia. Pero lo que nadie sabe todavía es que esta mujer no es la villana de esta historia. O al menos, no solo eso. Porque la historia de Wallis Simpson no es la historia de una seductora que robó un rey. Es la historia de una niña sin padre, sin dinero y sin belleza. Una niña que juró que nunca dependería de nadie. Es la historia de una mujer que aprendió a sobrevivir en un mundo que la quería de rodillas. Y es la historia de un precio terrible, devastador que se paga por desafiar las reglas de un imperio que lleva siglos decidiendo quién es digno de amor y quién no. En esta historia, hay una abdicación que sacudió el mundo entero. Hay rumores de espionaje nazi que podrían haber cambiado el curso de la Segunda Guerra Mundial. Hay una familia real que la odió con una ferocidad que duró medio siglo sin atenuarse un solo grado. Y hay un final en una habitación oscura de París que te va a dejar sin palabras. Pero para entender todo eso, hay que empezar por el principio. Una casa en Baltimore, donde faltaba el pan, pero sobraba el orgullo. Y una niña que juró que nunca sería pobre. Bessie Wallace Warfield llega al mundo el 19 de junio de 1896 en Blue Ridge Summit, Pennsylvania. Su padre pertenece a una de las familias más antiguas de Baltimore. El apellido Warfield abre puertas, inspira reverencias, aparece grabado en edificios. Pero hay un secreto. Los Warfield ya no tienen dinero. El apellido brilla, las cuentas están vacías. Y lo que viene después es peor. Tickle, su padre, muere de tuberculosis cuando Wallis tiene 5 meses. 5 meses. Ella nunca escuchará su voz. Nunca sentirá sus brazos. Solo tendrá una fotografía descolorida que su madre guarda en un cajón. Alice, su madre, se queda sola, viuda, sin un centavo. En la América de 1896, una viuda sin recursos no es una tragedia, es una inconveniencia social. Los parientes Warfield la acogen, pero con esa caridad fría que recuerda cada día que estás en deuda. El tío Solomon, banquero de carácter rígido, paga la educación de Wallis, le compra ropa. Se asegura de que no pase hambre, pero cada dólar viene acompañado de una mirada que dice, recuerda de quién dependes. Y Wallis, que todavía no tiene edad para entender el dinero, ya entiende perfectamente la humillación. La pequeña Wallis crece entre casas ajenas, entre habitaciones prestadas, entre conversaciones adultas que escucha desde detrás de puertas entreabiertas. Aprende a leer a las personas antes de aprender a leer libros. Aprende que las sonrisas pueden ser armas, que el silencio a veces dice más que las palabras, y que en un mundo donde no tienes ni belleza ni dinero, tu única moneda de cambio es tu inteligencia. En la escuela Oldfields, una institución para señoritas en Maryland, Wallis no es la más bonita ni la más popular. Hay niñas con vestidos nuevos cada temporada, con padres que llegan en automóviles relucientes, con apellidos que no necesitan explicación,